Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estén todos bien. Y bueno, como veis, hoy empezamos el programa, bueno, pues desde el principio con el panel de expertos que habíamos anunciado y que creo que, bueno, va a ser bastante interesante porque, bajo mi punto de vista, hay, bueno, un grado de desinformación o omisión de información no solamente del conflicto actual, sino sobre todo por qué este conflicto, por qué ahora y cuál es el historial. Y bueno, y para ello las personas que hemos invitado es Ángel Marrades. Él es analista de Descifrando la Guerra, un espacio de expertos que hacen un análisis muy riguroso y muy serio de esos temas de geopolítica que no suelen estar normalmente en la agenda de los medios de comunicación. Así que bienvenido, Ángel. Por otra parte, bueno, tenemos a Javier Couso. Él es analista político, especialista en geopolítica y que, bueno, ya es la segunda vez que está aquí. Él también es experto no solamente en asuntos de América Latina, Medio Oriente, sino también de asuntos del este, ¿no? Que es como un tema del que no se habla mucho, ¿no? Ahora se está hablando bastante y creo que su punto de vista pues, puede ser muy, muy interesante. Bienvenido, Javier. Podéis activar los micros ya, que los tenéis desactivados. Y por último, Denis Rogatiuk es nuestro ruso, el ruso que yo conocía y que, bueno, él es editor de dos medios importantes, El Ciudadano, con origen en Chile, pero expansión en América Latina, y también de Jacobin, América Latina, y que seguramente también como persona de procedencia rusa, pues también seguramente su punto de vista es muy, muy interesante. Así que bienvenido, Denis. Gracias a los tres por estar aquí. Y bueno, el debate lo habíamos planteado con ciertos temas que ya conocen los invitados, pero en un primer momento os voy a pedir que hagáis un pequeño análisis, ¿vale? Es decir, en esta primera intervención podéis explayaros un poquito más de cuál sería vuestro resumen de los diferentes elementos históricos y del momento actual de la tensión entre Rusia y Ucrania. Y si parece, en cada tema vamos a ir alternando, no siempre va a ser la primera persona la que hable, sino que vamos a ir cambiando. Y si quieres, Ángel, puedes hacer tu primer análisis en cuanto a un resumen de diferentes elementos que se han dado en la historia para llevarnos a la situación actual, y si quieres hacer una Ujú. pequeña foto del momento actual, cuáles son los elementos más importantes. Así que cuando quieras, Ángel. Vale, pues a ver, yo creo que lo más importante, lo primero de todo, es dejar algunas cuestiones claras, ¿no? Para cómo entender este conflicto, ¿no? Lo primero de todo es ese fondo histórico que tú venías diciendo que es necesario saber, y que básicamente lo primero, esto se sitúa, ¿no? Podemos situar al final de la Guerra Fría, ¿no? Es decir, con el colapso de la Unión Soviética y con Gorbachev. En ese momento hay una serie de negociaciones entre Estados Unidos y lo que era en ese momento la Unión Soviética, y en esas negociaciones, en cierto modo, entra la cuestión de la expansión de la OTAN hacia el este. Igualmente, esto nunca llegó a estar por escrito porque, evidentemente, Rusia, la Unión Soviética no había colapsado y, por lo tanto, no se planteaba realmente la desaparición de toda esa formación y de todo ese Estado, y tampoco se planteaba que los países del Pacto de Varsovia fueran a entrar, porque el Pacto de Varsovia estaba sobre la mesa, existía una organización plena. Entonces, todas estas conversaciones vienen como parte de la caída del muro de Berlín en el 89, se dan en 1990 principalmente, y en esas sí que se trata, de hecho Baker, el secretario de Estado estadounidense, viene a decir que no se puede mover la OTAN hacia el este más, porque sería peligroso para la seguridad de la Unión Soviética. Básicamente lo que se plantea es que Gorbachev puede ser un buen socio para ellos y que por lo tanto hay que mantenerlo seguro. Entonces, básicamente, lo que llegan al final es un acuerdo en el cual se permite la reunificación alemana. Hay que tener en cuenta esto históricamente, que es que la Unión Soviética tiene derechos jurídicos sobre la Alemania Oriental por la rendición incondicional de la Alemania nazi. Por lo tanto,
el orden que se construye después de la Segunda Guerra Mundial no es un orden simplemente de la autodeterminación de los pueblos o en el que simplemente sea el voto democrático lo que decide, sino que son los estados y sus intereses de seguridad los que importan. Por lo tanto, en ese momento, la Unión Soviética tenía 300.000 soldados en Alemania Oriental. Para que esos soldados se fueran, tenía que haber una serie de acuerdos y, básicamente, en ese acuerdo que fue el 2+4 o el acuerdo para dejar arreglada la cuestión de Alemania, la cuestión alemana, tras la Segunda Guerra Mundial, fue necesario que todos dejaran de lado sus derechos sobre la Alemania rendida, y básicamente permitir que Alemania recuperara toda su soberanía. Eso permitió la reunificación alemana y la salida de las tropas soviéticas. Pero en ese acuerdo, por ejemplo, también se incluyó que la OTAN no podía desplegar tropas en la Alemania Oriental o que no se podían desplegar armas nucleares o que el ejército alemán no podía manejarlas. Todo esto es importante porque básicamente cuando después se colapsa la Unión Soviética, básicamente lo que es la OTAN y todos sus miembros entienden, o la mayor parte entienden, que no tienen ninguna obligación jurídica respecto a lo que se acordó ahí. No tienen nada que respetar y, por lo tanto, la administración de Clinton, que va después de Bush padre, ¿no?, empieza esa política de expansión hacia el este, incluyendo a los bálticos, ¿no?, que son los únicos países que eran parte de la Unión Soviética que hoy en día forman parte de la OTAN. Los demás países son países del Pacto de Varsovia. Entonces, esta imagen histórica es importante porque básicamente, de hecho, hasta la propia Rusia pidió el ingreso, tanto la Unión Europea como la OTAN. Por lo tanto, esto que se suele decir de que la OTAN tiene una política de puerta abierta y de que no hay ningún problema con que países entren, sí que hay problema porque ellos niegan que Rusia pueda entrar en la organización. Entonces, básicamente, el problema histórico que se ha creado aquí es que hay un vacío en el cual Rusia no está encajada, no está acomodada dentro de este sistema, este orden de seguridad, y por lo tanto se siente amenazada. En ese sentido, evidentemente, Rusia intenta avanzar sus intereses geopolíticos y en el caso de Ucrania, pues ellos ven una amenaza muy fuerte porque Ucrania está a 800, Kiev, por ejemplo, está a 800 kilómetros de Moscú. Básicamente, desde Kiev desde Ucrania en general se podría mover a ciudades rusas. Entonces, esta imagen es importante para tener en cuenta el conflicto actual. De acuerdo, Javier. Bueno, yo creo que te has dejado, sobre todo, has hecho una retrohistoria, ¿no? Más atrás de los elementos que yo creo que son interesantes. Si quieres, Javier, seguir con otros elementos históricos más recientes, bueno, yo creo que te la has dejado votando para añadir datos históricos, ¿no? Bueno, sí, lo primero, agradecerte otra vez la segunda invitación, poder estar en este programa y sobre todo reflexionando de otra manera a la que lo hacen los grandes medios de comunicación sobre la antesala de un conflicto que yo creo que estamos en un momento de los más difíciles para Europa, para la seguridad europea desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Si exceptuamos también, y hay que recordarlo, la agresión contra la República Federal Yugoslava y contra Serbia, ¿no?, que sería una de las primeras actuaciones de esa OTAN del nuevo orden mundial o la OTAN después de la caída del Pacto de Varsovia. Yo, en primer lugar, para mí es el final o el momento de ebullición de algo que se venía viendo que iba a suceder. Yo en la octava legislatura, en la legislatura pasada en el Parlamento Europeo, fui miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Subcomisión de Seguridad y Defensa y también de la delegación parlamentaria con la OTAN. Y yo los primeros años me alucinaba, ¿no?, de la campaña antirrusa que lanzaban los parlamentarios de la derecha y yo lo diría derecha extrema y extrema derecha, polaca, Lituania, de los bálticos, etcétera, etcétera, ¿no? Una campaña que nos parecía alucinante a los ciudadanos españoles porque no lo vivíamos. Luego vimos cómo se fue implementando, no solo se fue implementando desde locuras, por ejemplo, la presidenta de la Subcomisión de Seguridad y Defensa, la polaca Fotyga, consiguió aprobar, y lo aprobó también con el Grupo Socialista, un informe que comparaba la propaganda rusa a la propaganda del Daesh, del Estado Islámico, cosas alucinantes, ¿no? Y a partir de ese momento, además, se fueron creando centros de excelencia vinculados a la OTAN para contrarrestar eso que llaman la propaganda rusa. Por lo tanto, era algo que se venía vaticinando y que luego nos llegó a España, ¿no? El periódico El País participó claramente de toda esa desinformación, tanto que acusan, ¿no?, David,
Alandete, etcétera, etcétera, e incluso desmentidos por el propio CNI sobre las influencias o los hackers que habían participado, por ejemplo, en las elecciones españolas o en el proceso independentista catalán. Por lo tanto, es algo que se veía venir a todos los niveles, ¿no? ¿Por qué razón? Hay que retrotraerse a la OTAN. La OTAN es una alianza en torno al arma nuclear que se despliega en Europa, formada también por Estados Unidos y por Canadá, en el momento que existe un antagonista que es la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia. Cuando desaparece la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, la OTAN tiene un grave problema, porque no tiene razón de ser, ¿no? Y se reinventa como un pilar europeo, pero como un pilar europeo de esa Unión Europea de Maastricht, es decir, ese proyecto que yo considero de excepción o de estado de excepción neoliberal, claramente marcado en sus líneas ideológicas hasta el día de hoy, y la OTAN lo que hay es un control por parte de Estados Unidos a nivel geopolítico de las capacidades militares que tienen los estados que pertenecen a la Unión Europea, que no todos pertenecen a la OTAN. 22 de los 29 sí pertenecen a la OTAN, pero hay otros países que son neutrales, están en la Unión Europea y no necesariamente tienen que estar en la OTAN. Y la OTAN lo que ha buscado desde el principio es que no haya un espacio de seguridad, lo decía muy bien Ángel, ¿no? Que Rusia no esté incluido en un espacio de seguridad común con Europa. En 2010, creo que fue, se pidió el ingreso en la OTAN. Incluso cuando todas las capacidades militares, los sistemas de armas, por ejemplo, antimisiles, los Aegis, que tenemos el naval en Rota, los dos terrestres que están en Rumanía y en Polonia, Rusia pidió participar de ese escudo de misiles que se nos vendió como una protección antimisiles del proyecto de misiles estratégicos que tendría Irán. Ningún servicio secreto confirmó esto y Rusia dijo, yo puedo participar. No se le ha dejado nunca a Rusia formar parte de un espacio común. ¿Por qué razón? Porque si Europa tiene buenas relaciones con su vecino que le suministra prácticamente la mayoría de la energía y decide que no tiene que tener la tutela de la protección militar de las armas nucleares, que hay que recordar, tenemos armas nucleares estadounidenses desplegadas en Europa, en Alemania, en Bélgica, en Holanda, en Italia, y que el mando, el botón nuclear lo tiene siempre un general estadounidense, que es el SACEUR. ¿Y qué se ha ido haciendo? Inmediatamente la OTAN ha funcionado a partir de la emergencia de Putin, que puede ser moralmente, a quien no le guste, no le gustará, pero aquí estamos hablando de geopolítica, no estamos haciendo un debate sobre la democracia en Rusia, en Ucrania o en Europa. Estamos hablando de potencias militares y de potencias que se relacionan. Y se ha dedicado la OTAN a contener a Rusia, sobre todo cuando cambia de ser un país aceptado subalterno, cuando lo dirigía el señor Yeltsin, y cuando de repente tiene un nuevo liderazgo que quiere volver a ser una potencia porque lo es en capacidades estratégicas, en capacidades militares y en capacidades energéticas, que son lo que definen a una potencia. Y lo que hemos visto es que se ha ido potenciando, como decía muy bien también Ángel, frente a lo que se negoció verbalmente, lo ha dicho Gorbachev por activa y por pasiva, de que la OTAN no se expandiría hacia el este, se ha hecho justamente lo contrario. Se ha ido expandiendo hasta las propias fronteras. Realmente ya tenemos, ¿cómo se llama?, capacidades militares actuando en las propias fronteras de Rusia. Tenemos el abandono por parte de Estados Unidos de la mayoría de los tratados que se hicieron sobre armas estratégicas, sobre armas medias de teatro, sobre armas tácticas. La retirada ha sido de Estados Unidos, no ha sido de Rusia. Es decir, se ha abandonado aquel consenso que se había logrado de negociar sobre las capacidades ofensivas de cada país y su diferencia. Y finalmente, lo que se ha hecho, aparte de intentar volver a que Rusia sea subalterna, desestabilizarla. Se desestabilizó cuando el ataque de Georgia, en Abjasia, en Osetia, se la ha desestabilizado por medio de grupos insurgentes como del fascismo islámico, de los radicales islámicos, tanto en Chechenia como en sus diferentes periferias. Se le ha desestabilizado también en Siria, donde tenía
su salida al Mediterráneo por un acuerdo suscrito entre dos países que están representados en la ONU, y luego además se desestabiliza uno de los países fronterizos como es Rusia. Se le desestabiliza si tenemos grabadas las palabras de la secretaria de Estado del momento, de Victoria Nuland, participando y dirigiendo un golpe de Estado en el cual se asesinó incluso por medio de francotiradores, como dijo, y también se le cazó en una conversación al presidente checo diciendo que eran personas, los que disparaban eran pertenecientes a la revuelta supuesta democrática del Euromaidán. Es decir, se ha dado un golpe de Estado y además no se han cumplido en ningún momento todos los acuerdos que se habían conseguido, como es Minsk I y Minsk II. En Minsk II se decía que se iba a cambiar, y se aceptó por parte de Ucrania, la constitución de Ucrania para dar protección a las minorías que hablan ruso, que tienen culturalmente Rusia, y sobre todo a esas regiones del Donbass, que ahí va a haber una descentralización, que iba a haber protección sobre esas minorías, se les iba a dar oportunidad de estar en el concierto del Estado, y se ha hecho justamente lo contrario. O sea, se ha oprimido, se le ha quitado incluso la nacionalidad, se prohíbe la lengua rusa, y las armas, sobre todo la artillería pesada o los sistemas de misiles, no se han acercado a las líneas de retirada que se habían pactado. Y lo que tenemos actualmente es un momento en el que Rusia se siente absolutamente amenazada. Por toda esa disposición tenemos los cuarteles permanentes 4, tenemos armas ofensivas españolas, tenemos carros de combate y blindados y Eurofighters en los Bálticos, hay continuas maniobras, por ejemplo, en el Mar Negro. De hecho, por todo ese golpe de Estado es por lo que Rusia necesita recuperar Crimea, porque se va a quedar claramente sin su salida al Mar Negro y sin su flota, y realmente no hay que invocar. A mí me hace mucha gracia los propagandistas de la televisión, ¿no? Reivindican Helsinki y las fronteras, pero si la primera que rompió las fronteras en Europa fue la OTAN, creando un estado artificial que se llama Kosovo, que por sí ahí tiene la base más grande, no la más importante, de la OTAN. Por lo tanto, es normal que Rusia quiera garantías de seguridad. Y esto es una trampa absoluta para Europa y para la Unión Europea. Una trampa absoluta, porque la guerra, si sucede, va a suceder en suelo europeo, y si hay una conflagración, quien va a sufrir van a ser los ciudadanos y las ciudadanas europeas, porque el suministrador, no hay que olvidarlo nunca, sobre todo en el norte de Europa, es Rusia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una reacción de una potencia cuando se ha terminado esos espacios internacionales donde las grandes potencias discutían, y eso por la negativa de Estados Unidos, que no acepta que vivimos en un mundo multipolar. Muy bien, bueno, muchas gracias, Javier. Antes de darte paso, Denis, quería agradecer que nos han hecho una raid las amigas de Anima Naturalis, Aida, que lo dirige, estuvo hace poco en el programa, muchísimas gracias, y luego Binturk se ha suscrito, bueno, gracias. Y nada, Denis, te doy paso para que completes este repaso histórico que nos ha llevado a la situación actual de conflicto en tu país. Muchas gracias, Julián, por la invitación. Gracias a Javier por dar también esta introducción histórica, y igualmente a Ángel. Bueno, es interesante que dijiste el conflicto en mi país, porque yo soy ruso con un apellido ucraniano. Ah, bueno. Y eso es lo que es bastante común también entre muchos rusos y ucranianos. Yo veo la tensión del conflicto actual es decir, en tres diferentes dimensiones. La primera dimensión es el conflicto político interno de Ucrania, el conflicto entre las diferentes facciones de las élites económicas del país, específicamente entre las cuatro facciones de los oligarcas. Pues la primera facción que tenemos es la facción de Volodymyr Zelensky, actual presidente, y que está apoyado en esta iniciativa por Ihor Kolomoisky, uno de los, es un magnate, es un oligarca ucraniano judío, que bueno, igual como muchos otros oligarcas, ha hecho su dinero en el control de las industrias claves de Ucrania, particularmente la producción
de los metales, es el dueño del club de fútbol de Dnipropetrovsk, también es el dueño de varios medios privados ucranianos y es es el rival número uno de Pedro Poroshenko, del expresidente de Ucrania. Poroshenko, por su parte, es el oligarca y el dueño de la industria de chocolate de Ucrania, y básicamente el que fue elegido por las fuerzas las fuerzas políticas enteras, igual como los élites europeas, o fue designado como el líder de Ucrania después de Euromaidan. La tercera facción que vemos es la facción de Viktor Medvedchuk, y es un oligarca ucraniano ruso que es uno de los principales aliados de Kremlin, que es uno de los principales aliados de Rusia, y también un dueño de varias industrias de la producción de acero, de metales, y también él era el dueño de una red de los canales rusos dentro de Ucrania. La facción de Medvedchuk ha sido marginalizada desde el principio del año pasado por la intervención y por las acciones del gobierno de Zelensky y la facción de Ihor Kolomoisky. Como recordamos, el año pasado, en principio del año pasado, entre enero y marzo, el gobierno de Vladimir Zelensky censuró y prohibió varios canales ucranianos rusos que pertenecieron a la red mediática de Viktor Medvedchuk. La excusa durante este tiempo fue que supuestamente esos canales emitieron propaganda pro-Kremlin, propaganda anti-ucraniana, y que representaron un peligro para la seguridad nacional de Ucrania. Pero si ponemos esas acciones dentro de la política interna de Ucrania en los últimos 6 años, es evidente que eso fue un paso más en un conflicto, en una guerra cultural interna del gobierno actual, no del pueblo ucraniano, sino que del actual Estado y gobierno de Ucrania, en contra de su... es decir, en contra de la mentalidad ruso-ucraniana que todavía existe. Que hay que entender que por lo menos un tercio de todos los ucranianos hablan en ruso habitualmente, tienen la mentalidad, es decir, unificada ruso-ucraniana. Muchos de ellos trabajan o trabajaron en Rusia, tienen familia en Rusia, ven programas y películas en ruso, y así que tienen una gran presencia en la vida política y cultural de Rusia, y lo que representa un gran peligro para las autoridades en Kiev, ahora liderados por Zelensky. Y particularmente la facción de Zelensky y Kolomoisky ha entendido desde el principio, desde que tomaron el poder tras las elecciones de 2019, que esta gran parte de la sociedad de Ucrania, esta gran parte cultural del país, no puede ser no puede ser bloqueada o derrotada o conseguida inmediatamente. Hay que, realmente para eliminar cualquier amenaza interna por parte de la población, es decir, la población ruso-ucraniana, aquí hay que empezar con una guerra cultural en contra de la lengua rusa, en contra de las costumbres rusas, en contra de los artes, la literatura y el cine y televisión rusa.
Y Víctor Medvedchuk ha sido, es decir, uno de los promotores principales de la cultura y de la cinematografía rusa a través de sus canales, a través de sus medios, hasta el principio del año pasado, cuando la fiscalía, creo que la presidencia de Ucrania le acusó de traición. Él fue arrestado, aunque sigue siendo el diputado de la Rada o del Parlamento ucraniano, y sus canales han sido censurados. Actualmente él cumple su arresto domiciliario. Entonces lo que hemos visto es que hasta este momento una de las facciones prorrusas más importantes, la facción de Medvedchuk, ha sido marginalizada. Y finalmente otra facción importante económica está liderada por el oligarca Vadim Rubinovich, que es otro oligarca ucraniano judío que está apoyado, que también es uno de los líderes políticos principales de la plataforma de oposición, este partido político en Ucrania que representa los intereses de los rusos ucranianos y que también apoya la cooperación con Rusia y que está en contra de la expansión de NATO. Y Vadim Rubinovich también es un oligarca con muchas propiedades actuales en Donbass, es decir, en el territorio bajo del control de Kiev y también el territorio bajo del control de las repúblicas de Donbass y República de Luhansk. Y que Rubinovich también ha sido uno de los principales actores actores políticos en contra de la política actual de Zelensky. Entonces, esta es la primera dimensión. Y aquí vemos que la facción de Kolomoisky-Zelensky ha fortalecido muchísimo su poder político, su poder económico durante este último año, pues eliminando a Medvedchuk de la escena política y eliminando sus actividades mediáticas, es decir, consolidando el poder político. La segunda dimensión es... ¿Julián? Sí, no, te decía que si quieres, te digo por darle un poco más de fluidez a la conversación, si quieres terminar, hay una pregunta que vamos a realizar sobre los diferentes inputs de los diferentes países y bueno, digamos porque te habías pasado bastante del tiempo que habíamos hablado. Entonces, si quieres, continúa, si te queda algo por comentar. Voy a intentar, es decir, a partir de ahora, como habíamos hablado, intentar que las respuestas, si bien la exposición primera podéis haberla hecho más extensa, pero vamos a intentar que sean más cortas y vamos a intentar intercalar algunas de las preguntas de la gente del chat, ¿vale? Más o menos os he explicado los temas que vamos a hablar, pero si os parece vamos a intercalar algunos temas, pero para intentar abarcar todos los temas que hemos hablado, si os parece podéis responder puntualmente y con una respuesta vale. Por ejemplo, Granman 1 preguntaba si, por ejemplo, es decir, para los grandes expertos, desde mi total desconocimiento, dice, cuando se habla que es peligroso para Rusia admitir a Ucrania en la OTAN por la cercanía con ciudades rusas, incluida Moscú, ¿cuándo entraron en la OTAN Estonia, Lituania, Letonia? ¿Hubo la misma tensión? Gracias. Si alguien tiene el dato puede responder rápido y luego la otra pregunta la responde otra de las personas que no haya respondido esta. ¿Alguien se anima a responder esta? ¿Tiene los datos? Bueno, sobre todo tiene que ver con esa teoría que se había dado de destrucción mutua asegurada, es decir, que la respuesta ante armas ofensivas desplegadas en países cercanos daba la oportunidad de que pudiera responder si sufrías un ataque unilateral, ¿no? Y se hablaba como máximo de una reacción, o como mínimo, perdón, de una reacción de 14 minutos. Entonces, si se despliegan armas ofensivas en Ucrania, el tiempo de reacción baja sustancialmente en torno a los 5 o 7 minutos y no hay posibilidad de respuesta, con lo cual se anula una teoría que es
dramática, ¿no? Porque estamos hablando de la destrucción prácticamente de la humanidad, ¿no? Pero lo que da es una paridad y no te da una ventaja de aniquilar al enemigo, sino que si tú aniquilas al enemigo, el enemigo te aniquila a ti, ¿no? Por lo tanto, se rompería uno de los grandes acuerdos que se habían dado, como decía antes, mientras existía la Unión Soviética y la OTAN, y que garantizó afortunadamente que no hubiera ninguna guerra nuclear, ¿no? Sabéis que las guerras nucleares pueden ser tácticas, se puede utilizar armas de un megatón y se pueden utilizar armas de teatro que serían con más proyección, y luego las armas estratégicas que son los misiles balísticos intercontinentales, ¿no? Entonces esa es la gran preocupación que tiene Rusia, ¿no? Y lo ha dicho por activa y por pasiva, ¿no? Que no lo dijo Putin el otro día, ¿no? Y lo dijo Lavrov y lo dijo el ministro de Defensa. Rusia no está... Hay que recordar la reacción que tuvo Estados Unidos cuando se emplazaron armas ofensivas en Cuba. Estados Unidos no permitiría que se uniera a un bloque prorruso ni Canadá ni México, ni que se desplazaran armas ofensivas. Más claro agua, por mucho que lo intenten inventar, ¿no? Eso es el posicionamiento estratégico que tiene Ucrania en la cercanía absoluta con Moscú y otras ciudades de Estados Unidos. Sí, mira, quería haceros un comentario... De Rusia, perdón. Sí, de Rusia. Quería hacer un comentario de Repatris, que es una de nuestras amigas desde que empezamos a emitir, y yo creo que tiene mucho sentido. Es un tema muy complejo, por favor, como si fuéramos totalmente ignorantes, gracias. Lo digo porque en España es decir, no sabemos nada de Rusia y Ucrania. Digo también para que habléis como si nadie supiera nada, ¿vale? Entonces, lo que voy a ir es repartiendo las preguntas del chat según yo crea que puede responderlas mejor. Le voy a preguntar a Andrés, por ejemplo, la pregunta de JF Cazalilla, que pregunta cuál es la posición de China y qué haría llegado el conflicto armado si se diera la situación. Ángel, perdón. Claro. La posición de China. Sí. Bueno, a ver, China evidentemente no se va a involucrar de ninguna forma en un conflicto así. Es decir, China pues podría, mucho, por un lado, lo que se dice, apoyar a Rusia en cierto modo. Es decir, no apoyarla directamente, sino, por ejemplo, la cuestión del sistema SWIFT que se estaba hablando. El sistema SWIFT es el sistema de mensajería de transacciones bancarias, y básicamente lo que se estaba hablando es de SWIFT es el sistema dominante. Son prácticamente el 80%, si no voy mal, de las transacciones mundiales de bancarias, y por lo tanto desconectar, era una de las acciones que se proponía a Rusia de ese sistema, básicamente desconectar del sistema bancario mundial, y es un golpe muy duro. Entonces, lo que estaba hablando como mucho quizás es que China podría proporcionar en parte con su propio sistema, que ya está implementado, pero que evidentemente tiene un volumen mucho menor de transacciones, pues eso, apoyar a Rusia en ese sentido, simplemente para dar un poco de apoyo. Es decir, también pueden evidentemente aumentar el comercio con Rusia, pero cosas totalmente indirectas. Es decir, China evidentemente no tiene ningún interés en entrar en esos conflictos. Incluso tienen una buena relación con Ucrania. China tiende a tener una posición de socios comerciales, intentar mantener buenas relaciones con todo el mundo. Es verdad que con Rusia tiene una relación de tipo militar, por ejemplo, más cercana. Y en ese sentido, China está interesada en que Rusia se mantenga como un aliado cercano hasta cierto punto, no es un aliado como tal de manera oficial. Entonces, esa es la situación. Perfecto. Simplemente por responder un poco lo de antes, creo que ha quedado un poco en el aire, la diferencia con los bálticos, ¿no? Con Lituania, Estonia y Letonia y Ucrania, es que eso ocurrió en 1994. La Unión Soviética se acaba de disolver. Rusia no tenía el potencial de contestar o decir nada respecto a la entrada de los países bálticos a la OTAN. Entonces, evidentemente, si eso ocurriera hoy en día, ocurriría lo mismo que está ocurriendo con Ucrania. Y por eso quería dejar ese escenario histórico que dije al principio, porque creo que es la causa fundamental. Es decir, Rusia no es la Rusia de 1990. Claro, perfecto. Bueno, y esta pregunta es para ti, Denis, porque yo creo que es la persona más adecuada. Cobalite nos pregunta cuál es la relación a nivel histórico y étnico entre Rusia y Ucrania. Si puedes hacer un resumen, como comprimir en 1 minuto, 2 minutos, estas relaciones que las estabas apuntando ya en tu introducción, incluso de tu presentación con tu nombre, con tu apellido ucraniano. Si puedes hacer un resumen para gente que no sabe nada, ¿cuáles son estas raíces compartidas de Rusia y Ucrania?
Bueno, son 1500 años de raíces. La historia de más que 1500 años. Bueno, porque justamente esto fue, es decir, la segunda dimensión de que como yo veo esta tensión, este conflicto. Antes de continuar, solo quería hacer una corrección a Ángel, que los países bálticos entraron al OTAN en 2004, no 1994, 2004, pero igualmente Rusia estaba en una posición demasiado débil en este momento. Bueno, hay que entender que, bueno, Kiev era el primer capital de Rusia. El territorio del país que ahora se llama Ucrania, hasta, hasta 1140, hasta el siglo XII, era es decir, el primer estado ruso. Así que las raíces de Rusia ha sido en esta región que ahora, donde están ahora los países que se llaman Bielorrusia, Ucrania y Rusia. Entonces, Kiev está considerado, es decir, uno de los ciudades del nacimiento de la cultura rusa, de la lengua, es decir, capital histórica eslávica, junto con la ciudad de Novgorod y después, por supuesto, Moscú. Ahora, bueno, un poco que 1000 años después, la conexión y la conexión ruso-ucraniana es algo que, bueno, no es solo y voy a poner un ejemplo, pues cómo diferenciar lengua, cultura de Ucrania a la cultura de Rusia. Y aquí es donde veamos la brecha o la diferencia bastante corta, de verdad, porque es decir, las similaridades que nosotros tenemos en la religión, en el alfabeto que utilizamos, en la gastronomía, por mi parte, en la mentalidad, es muy profundo, pero es mucho más profunda, como he dicho antes, dentro de esta parte de la población, es decir, rusificada, o la población que sí tiene la mentalidad ruso-ucraniana. También es importante reconocer que Ucrania, igual como muchas otras naciones dentro del Imperio Ruso, sufrió ataques muy fuertes culturales por parte del Tsardom. Incluso sufrieron un grande ataque, sí, a su cultura y a su lengua durante este siglo de la rusificación, durante el siglo XIX. Pero gracias a la Revolución de Octubre, gracias al primer gobierno de la URSS, el gobierno de Lenin, Ucrania se recuperó una gran parte de su cultura y su lengua. Eso fue en los años 20, cuando Ucrania, o decir, el Estado Socialista de Ucrania dentro de la URSS, fue permitida por primera vez en siglos de hablar en ucraniano, de enseñar en ucraniano y de celebrar su cultura, aunque esto fue después, esto fue reducido después durante los años 30 bajo el gobierno de Stalin, y bueno, y durante el resto de la historia de la URSS actualmente los lazos entre los rusos y ucranianos, es decir, siguen ser, particularmente los que tienen familias en Rusia, que han trabajado en Rusia, o viceversa, los rusos que están en Ucrania. Es decir, son los dos pueblos que
que han compartido la historia en los últimos 1500 años, y es una conexión que no puede ser rompida simplemente por un conflicto que está impulsado, que está apoyado por las fuerzas occidentales. Vale, perfectamente claro. Bueno, vamos a seguir con los temas, intentar ser lo más corto posible, comprimirlo lo más posible. El punto que os quiero plantear es que una vez hecho este contexto histórico, y si quiere, la respuesta la vamos a enfocar ya cuando Rusia es Rusia y cuando Ucrania es Ucrania, digamos después de la descomposición de la Unión Soviética, etcétera. Y me gustaría que pusieseis los inputs de cada uno de los países. Es decir, no me vale que todo, es decir, yo no me creo que Rusia lo haya hecho todo bien y Ucrania lo haya hecho todo mal. Entonces sí que me gustaría que sumarais inputs que han sumado desde Rusia y desde Ucrania para ir aumentando la tensión hasta el momento actual. Entiendo que no todo es blanco y negro y que puede que la balanza esté más de un lado o de otro, pero si podéis hacer una especie de análisis, si quieres empezamos por ti, Javier, inputs en los cuales Rusia ha podido sumar para aumentar la tensión y en el caso, y ni siquiera sin entrar si es justo o no, sino acciones desde Rusia que han sumado a esta tensión geopolítica, y también desde Ucrania. ¿Cuáles serían los ítems, así como muy resumidos, de cuáles son para llegar a este punto? Y estamos hablando después de la descomposición de la Unión Soviética y cuando ya cada uno de ellos son países independientes. Yo te entiendo, pero no acepto ese marco. Y te voy a decir por qué no sé. No eres libre de responder. Porque no estamos hablando, no hay un problema de un conflicto porque haya más democracia o menos democracia en Rusia o en Ucrania. No hay un conflicto porque unos sean más buenos y otros sean más malos, ¿no? Estamos hablando de un conflicto geopolítico. Ucrania está siendo utilizada como un pivote estratégico para desestabilizar y cercar a Rusia. Todas las cumbres de la OTAN, a partir por lo menos de la de Gales, vienen señalando claramente que Rusia es un antagonista global. Estados Unidos y la OTAN no defienden la democracia ni tienen aliados porque son más demócratas. Eso es una absoluta mentira, porque si no, no serían socios de Arabia Saudí, de Israel, de los países del Golfo, de Marruecos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la caracterización que se está haciendo de Putin malo, Ucrania buena, no se sostiene, porque además Ucrania y Rusia también tienen sus problemas de corrupción, de autoritarismo, pero Ucrania exactamente igual, uno de los países más corruptos del mundo, un Estado fallido, levantado además últimamente por las instituciones que surgieron después de Bretton Woods, es decir, el FMI, el Banco Mundial, también la Unión Europea, etcétera, etcétera, que han rescatado a Ucrania, en teoría, con más de 30.000 millones de dólares y de euros, según dicen diferentes analistas. Por lo tanto, no voy a entrar en el marco. Lo que está claro es que una parte, por lo menos los que llegaron al poder después del Euromaidán, sí han roto yo creo con una persecución que habría que denunciar a las minorías. Hay muchas minorías culturales en Ucrania y el nacionalismo ucraniano último es bastante, podríamos decir, persecutorio de todas las minorías que conforman Ucrania y que se merecen también un respeto. Por lo tanto, no tiene que ver quién sea bueno o quién sea malo, sino lo que está claro es que los gobernantes de Ucrania actuales han optado por ponerse bajo el paraguas para su supervivencia de la OTAN y de Estados Unidos, sobre todo porque la Unión Europea realmente cada vez pinta menos, y por otro lado Rusia, independientemente de lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, está pidiendo unas garantías de seguridad de acuerdo pues al peso que tiene en el concierto internacional. Por eso yo no entraría, porque lo veo, ¿no? Lo veo en los grandes medios de comunicación y no me gusta porque además es parte de la propaganda, ¿no? La caracterización, ¿no? No estamos hablando de que unos sean mejores y otros peores, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de la seguridad de Europa, porque estamos hablando de que Rusia tiene el mayor arsenal de armas nucleares. O sea, no estamos hablando de una intervención en Irak, ni en Libia, ni en Siria, con todo el respeto a esos pobres países que sufrieron, sí, las invasiones y las destrucciones por parte de Estados Unidos y la OTAN. Por eso, entiéndeme, Julián, que no entre en ese marco,
porque no lo comparto. Perfecto, eres libre de respuesta. Bueno, Ángel, si tuvieras que poner una suma de ítems, los ítems más importantes de los últimos 15, 20 años, bueno, digamos, desde esa introducción histórica que nos hacía, en los últimos años, ¿cuáles han sido los ítems y de qué parte venían para ir aumentando la tensión hasta el momento actual? Pues mira, yo creo que siempre es importante analizar ambas partes y ver bien qué es lo que está haciendo cada parte, porque eso es importante. Entonces, no simplemente podemos ignorar a una de las partes por lo que haya hecho la otra. Dicho esto, creo que el compañero lo explicaba, hablaba sobre el tema de los oligarcas ucranianos, ¿no? Y eso es muy importante porque Rusia jugó mucho con los oligarcas ucranianos. Rusia jugó mucho a los contratos de gas y a la corrupción durante años. Entonces, en parte el conflicto tiene también mucho que ver con eso. Por ejemplo, cuando Yanukovych llega al poder en los 2000, si no voy mal, las fechas no las tengo bien claras ahora mismo, pero cuando Yanukovych llega al poder, acaban encarcelando a Timoshenko. Timoshenko, evidentemente, no es una política, que es otra política rusa muy importante, ¿vale? No es una política que esté libre de corrupción, pero los cargos que le hicieron y la persecución política que le hicieron fue claramente promovida desde Yanukovych. Y si fue así, fue porque los rusos decidieron que ya no les valía. Es decir, Medvedev, ¿no?, que era el otro presidente, que compartía más o menos el poder con Putin, y hasta hoy en día aún está ahí, no estaba interesado en tener buenos tratos con Timoshenko. Entonces, a Timoshenko la apartaron del poder. A Timoshenko la apartaron. Y Timoshenko era más o menos la que mantenía un balance entre los más prorrusos, por así decir, los políticos más prorrusos como Yanukovych, y los políticos más proeuropeos, por así decir, como Yurchenko. Entonces, cuando apartaron a Timoshenko, provocaron que, por ejemplo, que Yanukovych tuviera mucho más poder internamente y cambiara la constitución hacia un sistema más presidencial. Eso le permitió acumular mucho poder y básicamente quitar a gran parte de la oposición del Parlamento. Eso en parte podemos decir que llevó a los acontecimientos del Maidán. Evidentemente no es lo único, pero quiero señalar con esto que evidentemente Rusia tiene parte en jugar a esos juegos políticos dentro de Ucrania para beneficiarse, porque evidentemente claro, que Rusia también tiene intereses que no respetan los derechos de los pueblos ni de nada. Es decir, son intereses de sus clases dominantes, son intereses de sus políticos y de sus líderes. Y esos oligarcas rusos, que los oligarcas rusos tampoco han desaparecido, simplemente se han centralizado alrededor de una estructura política con Putin como líder. Entonces, lo que tenemos hoy en día también tiene mucho que ver con eso. ¿Qué más podría señalar? Evidentemente, el amasamiento de tropas por parte de Rusia en las fronteras de Ucrania no es algo pacífico, ni es algo con buenas intenciones. También podemos señalar que, por ejemplo, Rusia no está interesada en resolver como tal el conflicto del Donbass o ayudar al pueblo del Donbass. En Crimea se lo anexionó, pero al Donbass les dejó que se encarguen ellos de sus problemas en gran parte. Es decir, el pueblo del Donbass, que es una carga económica muy profunda, ellos no quieren encargarse de eso, porque el sistema social ruso, porque los problemas demográficos que tienen, porque los problemas económicos que hay no pueden permitirse la anexión del Donbass ahora mismo. En cambio, la anexión de Crimea, que es una región más rica y una región mucho más estratégica y mucho más importante militarmente, sí que lo hicieron. Evidentemente con un referéndum, y ahí sí que hubo un apoyo popular amplio. Pero lo que quiero decir en general es que Rusia no está en Ucrania, no hace las cosas en Ucrania por intereses de los rusos ucranianos, sino lo hace por sus intereses de su oligarquía. Y eso hay que verlo. Muy bien. Denis, ¿quieres completar con algunos elementos? Si crees que hay algunos ítems importantes en el conflicto que no los haya comentado ni Javier ni Ángel. Claro, creo que aquí es muy importante notar que tampoco existe una respuesta unilateral, por parte de los poderes occidentales, porque ahí también veamos la diferencia de las tácticas, la estrategia de cómo exactamente resolver este conflicto, porque por una parte tenemos la facción de Estados Unidos y del actual, y
que está apoyando fuertemente el actual gobierno de Kiev, sí, con armas, con finanzas, con la presión política y, por supuesto, las sanciones en contra de Rusia. Es decir, esta facción liderada por Estados Unidos está utilizando esta táctica de hiperagresión en contra de Rusia, es decir, de cierta manera parecida a su estrategia contra Irán y contra Venezuela y contra Cuba, pues la intervención unilateral. Por otra parte, tenemos la facción de Francia y Alemania que están interesados de la resolución mucho más pacífica de esta tensión, de este conflicto, pero y están más interesados en una táctica más diplomática con Rusia, pero esto no tiene nada que ver con sus simpatías con el gobierno de ruso o con el pueblo ruso, sino que tiene que ver con los intereses económicos que los dos países tienen con Rusia, especialmente Alemania, que ahora está en los etapas finales de la construcción del sistema de Nord Stream y el transporte, este gran proyecto de la infraestructura y el transporte del gas natural desde Rusia hacia Alemania y en Europa Central. Un proyecto que ha sido, que realmente representa el pico de la cooperación y la colaboración económica entre Rusia y Alemania. Y también es un proyecto que ha sido amenazado muchas veces por este conflicto en Ucrania y por este conflicto actual. Porque como recordamos, hasta ahora Ucrania ha servido como un puente estratégico del transporte del gas entre Rusia y Europa. Lo que hace el proyecto Nord Stream es que básicamente lo deja en el futuro, dentro de los próximos décadas, deja sin utilidad los acuerdos actuales con Ucrania, porque hay que recordar que durante muchos años, creo que más que 2 décadas, Ucrania estaba recibiendo descuentos por el gas ruso. En cambio de servir de ser como este puente del transporte del gas natural hacia Europa. Pero con el proyecto del Nord Stream es evidente que Ucrania con tiempo va a perder cualquier privilegio que tiene ahora, es decir, como este puente entre Rusia y Europa, y va a sufrir económicamente por el alcance del gas, por el alcance del precio del gas, mientras que la cooperación rusa-alemana va a seguir fortalecido y, es decir, los intereses económicos del Estado de ruso, porque hay que recordar que la industria de gas en Rusia está nacionalizada, van a ser asegurados por este proyecto. Entonces es muy importante para Alemania de ver una resolución pacífica y diplomática de este conflicto más pronto posible. Por otra parte, Francia ha tenido también acuerdos militares importantes con Rusia, es decir, la compra de tecnología militar, entre otros acuerdos, que también ha sido el socio menor de esta facción liderada por Alemania dentro de la táctica de la resolución del conflicto. Y yo creo que es importante notar que las autoridades actuales de las 2 repúblicas, de Donbass, de Donetsk y Luhansk, aunque es decir, en las noticias siempre salen este programa de que supuestamente son las 2 repúblicas que están bajo el control directo de Kremlin. Pero aquí también veamos que primero esas repúblicas no son rusas, ahí gobiernan, es decir, esta población ucraniana, son los ucranianos que hablan ruso. Eso es algo que es muy importante repetir una y otra vez,
que que la población en la parte este de Ucrania, ese Donbass, Luhansk, todo ese territorio, son ucranianos, pero que hablan ruso y que se consideran mucho más cerca a Rusia que a las autoridades en Kiev. Y desde ahí surgió decir, este fenómeno de las dos repúblicas. Dentro de Rusia también existen fuerzas políticas que quieren que Putin reconoce oficialmente Donbass y Luhansk como territorios soberanos, entre ellos el Partido Comunista de Rusia, el Partido Liberal, que es el partido de extrema derecha de Rusia también, y otras fuerzas que sí quieren que Rusia interviene directamente y protege estos territorios de las agresiones militares por parte de Kiev, pero hasta el momento Putin no ha reconocido el riesgo que trae una intervención directa militar rusa en esos dos territorios. Así. Yo creo que es vale. eso no ha pasado ahora y yo creo que no va a pasar. Sí, dale, Javier. Jole. Dale. No, me parece muy, muy interesante lo que ha dicho Denis, lo de poner el foco en Europa, ¿no? Porque es cierto que tenemos países, Polonia, los países bálticos, pero hay grandes disensiones, no solo de los tradicionalmente que tienen algunos diferendos con Estados Unidos, porque hemos visto Hungría tampoco le interesa y está rebajando la tensión. Es muy importante la baza que decía Denis sobre Alemania y Francia, sobre todo Alemania. Vimos el otro día al jefe, al Gemat, ¿no?, alemán, ¿no?, hablando claramente que a Alemania no le interesa una resolución bélica del conflicto, ni siquiera llegar a esas grandes sanciones, porque les afectaría. Si hay un corte energético total por parte de Rusia, sería gravemente para la economía alemana y la economía europea en su conjunto, porque ya estamos con estos vaivenes. Porque está claro, las grandes potencias juegan y el gas es un poder blando que se utiliza exactamente igual que la utilización de los oligarcas, etcétera, etcétera. Yo, con la opción que está tomando Francia, es lo que yo rezo, y mira que no soy creyente, para que Alemania y Francia puedan hacer un poco de contrapeso, ¿no? Hasta Croacia. El presidente croata salió diciendo que no iba a haber una invasión inminente, y el propio presidente ucranio lo dijo exactamente igual, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Rusia no se ha metido en el Donbass porque necesitaría para hacer una ocupación necesitas muchos más soldados que 140.000, que es lo que dice que están desplegados. Y además Rusia aprendió de lo de la Unión Soviética, le crearon su propio Vietnam en Afganistán. Si vemos cómo se ha dotado militarmente al ejército ucraniano, se le ha dotado precisamente para eso. Manpad, que son los armamentos portátiles, pueden ser antiaéreos o pueden ser contra carro, podría dar perfectamente para una guerra de guerrillas. Lo que están viendo y lo que dicen los analistas militares, pero incluso los presidentes de Ucrania, de Croacia y otros más, es que en ese movimiento de tropas que ha hecho el ejército ruso no tienen los escalones suficientes como para hacer una acción de envergadura de ocupar toda Ucrania, ¿no? Lo que está claro es que es un movimiento de poder duro para establecer una negociación. No sé lo que pasará, ¿no? Con las fuerzas que tienen ahora faltarían muchos elementos, ¿no?, para poder hacer una penetración. Yo creo que una penetración total no se va a hacer. ¿Que puede hacerse algo? Sí, pero evidentemente no es que esté amenazando, está jugando con el poder duro como juegan las grandes potencias. Lo que hace Estados Unidos es que Estados Unidos tiene 800 bases militares en el mundo y está hablando de mandar hasta el límite de 50.000 tropas a Europa, aparte de las miles que tiene desplegadas en las bases de Italia, las bases de Alemania, las bases de España, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hablar de que Rusia es muy mala porque mueva tropas en su frontera, no, pues claro, se está utilizando como una base de negociación. Y cuando se negocian estas cosas horribles, cuando se llega a este nivel, estamos hablando de que no hay que unos son muy buenos y Putin es muy malo y amenaza a los ucranianos, no. Lo que está es diciendo, me estáis llegando a mi patio y me voy a defender, y lo que se habla comúnmente, hasta lo dijo el Gemaz alemán, va a dar un zarpazo porque Estados Unidos y esos países que están en su órbita no le dan el respeto que merece en una negociación
fuera de las cuestiones morales. La cuestión moral es llegar a acuerdos. La Unión Soviética también hacía cosas horribles y Estados Unidos también hacía cosas horribles, pero se sentaban en una mesa y llegaban a acuerdos estratégicos. Eso es lo que necesitamos ahora. No sé, Ángel, si querías comentar algo. Yo te quería hacer una pregunta un poco que ha dado pie. Si quieres decir algo de esto, lo haces en la introducción y te voy a hacer la siguiente pregunta a ti de los temas. Denis ya ha adelantado un tema, bueno, y Javier lo ha comentado, que era uno de los temas concretos, que es el tema de la energía. Curiosamente, cuando Javier estuvo aquí, estuvimos hablando que detrás de la guerra de Afganistán, al final, casualmente, había por ahí un gasoducto que era súper interesante para ciertas empresas que financiaron presidentes en Estados Unidos, y que en Irak, al final, lo que había es petróleo. Y precisamente, y esto quiero que lo tratemos más adelante, el tema de la energía como movilizador de este tipo de conflictos, y creo que Ucrania es un sitio clave. Pero también has visto hablando las posturas de Francia y de Alemania, más que de ponerse de lado, es como pacificando y diciendo dónde va, y esto no nos interesa a Europa, ¿no? Como desde un punto de vista más soberano de Europa, ¿no? Y aquí es donde yo quería introducir la pregunta que estaba prevista y que le quiero preguntar a Ángel, que haga una valoración del papel de España, y si quiere en dos tiempos o desde fuera. A mí me ha parecido ver que primero han sido bastante críticas las manifestaciones de la ministra de Defensa, en la cual como que se le llenaba el pecho de decir que nosotros ya mandamos tropas y ya las mandamos siempre y lo que haga falta. Y después de esa reacción de no a la guerra, bueno, quizás muy anticipada, y evidentemente esto no es lo mismo que lo de Irak, pero que parece que ha habido una recogida de cable por parte del presidente en algún tuit, alguna declaración, reafirmando la importancia de la diplomacia, de la paz, etcétera. No sé qué análisis haces del papel de España en todo este conflicto, si ha habido vaivenes o cuál es tu opinión también de cuál debería ser el papel de España y cuál es la propuesta que está haciendo el gobierno. Bueno, yo suelo decir sobre la cuestión de España la razón de ser de esto, es decir, no es otra que el hecho de que España este año acoge la cumbre de la OTAN. Este año hay que elegir al secretario general de la OTAN, que es Stoltenberg, el anterior primer ministro noruego, que es actual secretario general, se va. Y, por lo tanto, España tiene una gran necesidad de dar una buena impresión y de caer bien en Estados Unidos. Y, sobre todo, al recién presidente Biden, con el que quieren tener una relación muy especial. Básicamente, además, el gobierno de España viene de una crisis política muy fuerte, ¿no? Y después de años sin una orientación clara, y después con la presidencia de Trump, que no ha permitido tampoco tener una buena relación con Estados Unidos, y ha llevado a una guerra comercial con Europa, el tema de los aranceles a la oliva, por ejemplo, española, y ese tipo de cuestiones, eso ocurrió además en medio de la negociación de las bases de Rota y Morón que tiene Estados Unidos en España. Y esa negociación en 2018, 2020, se ha ido alargando, y se espera que este año se llegue a un acuerdo, porque se tienen que renovar, básicamente, el gobierno quiere renovarlas. Empezaron la relación a ir por caminos que en ese sentido son peligrosos para la relación que quieren mantener, porque básicamente España dijo la relación es un todo y los aranceles y las bases van juntas, y por lo tanto no podéis estar poniendo los aranceles y queriendo tener bases militares. Entonces, básicamente, la relación que ha tenido el gobierno con la administración Trump ha sido muy mala, y ahora con la administración Biden quieren relanzar un poco las cosas y conseguir quizá esos aranceles que ahora mismo están suspendidos por un acuerdo que hubo en el G20 del año pasado, quieren intentar que se eliminen completamente. Entonces, evidentemente, España tiene ese interés, el gobierno, en conseguir esa buena relación y conseguir una buena cumbre de la OTAN, causar buena impresión, y después también está evidentemente la cuestión de Marruecos y todo ese conflicto. Entonces, en general es eso, es decir, es simplemente tan sencillo como eso. Aún así, es poco probable que España consiga nada muy destacado, porque como se está viendo, no es el principal invitado a las conversaciones. Los principales invitados son Reino Unido, Alemania, Francia e Italia, que son los países más importantes de la OTAN en Europa. Lo otro que quería comentar era la cuestión que estaba comentando Couso sobre las tropas, que me parece muy importante, porque al final estamos comentando mucho, ¿no? Lo de los alrededores del conflicto, y no estamos yendo al meollo, ¿no?
Entonces, ¿por qué Rusia ha movilizado todas esas tropas y qué es lo que está ocurriendo exactamente, ¿no? Como decía, evidentemente es una demostración de poder duro, es una demostración de querer que Estados Unidos se siente a la mesa a negociar, y es lo que han conseguido ya 2 veces, porque la movilización primero fue en abril de 2021. Joe Biden aceptó negociar con Putin, se reunieron en Ginebra en julio, y después hubo otra reunión en diciembre, cuando hubo otra nueva movilización de tropas, que es esta última, básicamente, que viene desde noviembre. Entonces, lo que tenemos es realmente ya unas respuestas claras. En diciembre, Rusia presentó 2 tratados para que Estados Unidos firmara, uno con Estados Unidos y otro con la OTAN, básicamente con las propuestas de seguridad que quería Rusia que se cumplieran. Precisamente hoy, Estados Unidos ha dado su respuesta a esos tratados que presentó Rusia de seguridad, y Estados Unidos ha dicho que no se quiere que se hagan públicos, y ha pedido a Rusia que no los haga públicos. Evidentemente, yo lo que creo es que hay ánimo de negociar por ambas partes, y lo que se quiere es negociar. Es decir, al final todo es... Evidentemente existe el peligro de conflicto, pero es muestras públicas de presión. Es decir, Rusia no conseguiría hacer sentarse a negociar a Estados Unidos si no hiciera esas muestras públicas de presión, que hiciera esa histeria en los medios de comunicación, esa histeria pública en los periódicos. Entonces, básicamente, Rusia necesita mantener esa presión constante para conseguir que la atención de Estados Unidos se mantenga ahí, porque Estados Unidos no quiere estar no quiere atender ahí. Estados Unidos lo primero que quiere ahora mismo la administración Biden es atender a los conflictos internos que hay en Estados Unidos. Esa es la prioridad número 1. Y la segunda prioridad son el acuerdo nuclear con Irán y China, evidentemente. Entonces, es la manera que tiene Rusia de llamar la atención. Ahora mismo eso, Estados Unidos ha dado la respuesta. Como pasaba una noticia por el chat de que un senador ruso decía que no eran suficientes esa respuesta. Pero bueno, yo creo que va a seguir la negociación, y de hecho ha respondido que va a haber ahora mismo el formato de Normandía, que es Francia, Alemania y Rusia, que se van a sentar junto con Ucrania, que se van a sentar a negociar de nuevo en Berlín. Eso ya está anunciado. Y los rusos van a dar una respuesta. Por lo tanto, lo que se ve es que las negociaciones van a seguir. Bueno, ¿queréis comentar algo más sobre el posicionamiento de España? Sí, pero pedía a Denis Dale, primero Denis. la palabra. Dale, Denis. Solo una pequeña nota. Gracias, Javier. Muchos están hablando sobre la concentración de las tropas rusas ahí en la frontera de Ucrania, pero muy pocos han mencionado la presencia enorme, la presencia de la mitad de todo el ejército ucraniano, no solo en la frontera de Rusia, pero también ahí en las fronteras con las 2 repúblicas de Donbass y de Luhansk. Y realmente la creación de este cerco militar ahí en la frontera con estos 2 territorios es como lo he visto yo, y eso tiene que ver también con este conflicto interno político y económico de Ucrania. Es que yo he visto esta acción militar por parte de Kiev realmente como un intento de demostrar que ellos quieren y pueden recuperar los dos territorios del control de las 2 facciones rebeldes pro-rusos, y que que básicamente están utilizando las tensiones actuales con Rusia y el apoyo que están recibiendo por parte de Estados Unidos, lo están utilizando como una especie de hacer trap, es decir, pues básicamente decir que ellos, hacer un trato especial con Rusia por el futuro, que ellos, que las tropas NATO no van a estar aquí en el futuro, que no van a tener las instalaciones de los misiles nucleares en Ucrania, en cambio de que Rusia permite al Kiev invadir los 2 territorios de Donbass y Luhansk, sin no hacer nada. Así que
Y también es muy importante notar el nivel de agresión militar por parte de Kiev en contra de las dos repúblicas rebeldes, y no solo por parte del ejército, la unidad del ejército que está ahí en la frontera, sino también por parte de varios grupos paramilitares neonazis, es decir, los voluntarios islamistas, los voluntarios de otros países mercenarios que también han formado parte de este conflicto con los rebeldes en el parte este de Ucrania. Sí, de todas maneras, déjame hacer un inciso porque la mayoría del chat no tiene el nivel de conocimiento que tenéis vosotros, pero básicamente yo antes de nada había como 3 elementos que me parecen como muy importantes y que hasta ahora, por ejemplo, no hemos hablado del asunto de grupos paramilitares, ¿no? De neonazis, etcétera, que se le han dejado hacer un poco de todo y que hay como 2 elementos, el Euromaidán, ¿no? Donde este grupo fueron importantes de, digamos, una exaltación de la violencia en todo el territorio de Ucrania y sobre todo un conflicto que sigue actualmente, que es el territorio de Donbass, donde existe, es decir, un espacio más prorruso, ¿no? Al este, donde hay un conflicto armado de asesinatos, etcétera, donde operan también este tipo de grupos y no lo habíamos comentado hasta ahora, pero creo que eran importantes, sumado a la anexión de Crimea a Rusia por un apoyo mayoritario, como comentaba antes Ángel, pero que no ha sido reconocido por instituciones y al final son como los 3 elementos que yo veo que suman más conflictos. De todas maneras, antes de que Javier también comente, también, bueno, quería dar las gracias a Víctor Álvarez, que se ha suscrito durante 6 meses, y Gandalfito Real, que también se ha suscrito. Bueno, muchas gracias. Bueno, Javier, querías comentar algo, me imagino, claro. Sí, sobre la reacción española que me ha parecido por parte tanto en los primeros momentos de la ministra de Defensa como del ministro de Asuntos Exteriores, absolutamente sobreactuada. Habría que hacer un día un debate sobre la diplomacia española, ¿no? Tanto del bipartidismo, porque en este gobierno además son los que tienen los ministerios de Estado, sobre todo de Defensa y de Asuntos Exteriores, aparte de otros grandes económicos, ¿no? Pero en cuestiones es un absoluto desastre la política exterior española, ¿no? Hemos visto, Margarita Robles podría ser ministra de Aznar perfectamente en Defensa. O sea, en vez de la tradicional postura española de neutralidad que hasta Felipe González mantuvo, a pesar de que fue el que nos metió fue Calvo Sotelo, pero luego se desdijo y nos metió en la OTAN, luego incumpliendo el referéndum nos metió también en la estructura militar, pero es absolutamente fuera de lugar, ¿no? Cuando ves la contención de grandes potencias como Alemania o como Francia. Francia es una potencia nuclear que tiene disuasión nuclear por medio de una dupla, es decir, tiene misiles nucleares y tiene proyección nuclear. La contención que han tenido estos países, fundamentales también dentro de la OTAN, sobre todo Alemania, Francia. Ya sabéis que De Gaulle se fue de la estructura militar, aunque luego volvió con otros que se llamaban gaullistas que no lo eran. Entonces, esa estrategia que yo le he llamado diplomacia del perrito faldero, ¿no? Que no ha conseguido nada. Porque a pesar de que España es importante dentro de la estructura de las bases estadounidenses, la base de Rota es muy importante, están los aegis navales, es decir, el sistema antimisiles basado en las fragatas F-100 y en los destructores Arleigh Brooke estadounidense. También tiene la base de Morón, que es la ruta de logística central para Europa Central, con la pista más larga de toda Europa. Dentro de la estructura de la OTAN tenemos Vétera, tenemos Torrejón, hemos participado también en la fuerza de reacción de la OTAN, participamos en las agrupaciones navales, y cuando tú vas estudiando, yo lo hago y me trago todos los tochos que sacan, que son bastante duros de leer, de las cumbres de la OTAN, ves claro que a partir de lo que decía antes de Gales, lo que hay es una proyección hacia el este, dejando absolutamente el flanco sur. Y Estados Unidos, que es el dueño de la OTAN, por mucho que se diga, juega con nosotros y con Marruecos, ¿no? E incluso hay negociaciones para poner bases importantísimas en Marruecos en detrimento de España. Por lo tanto, esa política exagerada de lameculos, con perdón de la palabra,
lo que ha dado es un bochorno absoluto, ¿no? Y celebro que se haya dado un paso importante, ¿no? Me parece que así no vamos hacia ningún lugar, y menos participando con una o dos fragatas que se van a incorporar a todo ese enjambre que hay en el Mar Negro, y sumándose también a la presión el grupo de portaaviones en el Mediterráneo cercano a la entrada del Mar Negro. Por lo tanto, yo creo que España no debería hacer lo que está haciendo. No deberíamos de tener carros de combate Leopard en Letonia, no deberíamos participar con las patrullas bálticas. O sea, ese ¿cómo se llama? Posicionamiento avanzado que luego no nos da prácticamente ningún rédito, porque en la última... que eso también fue una maniobra agresiva, además utilizando seres humanos y chavales, ¿no? Como fue lo de Marruecos en la frontera, protestando por la actitud tradicional de España dentro del marco de Naciones Unidas de la descolonización, de aceptar de manera humanitaria además al secretario general del Frente Polisario. Por lo tanto, horrible lo que ha hecho España. Voy a trasladar una pregunta, si queréis podéis responder todo, pero os voy a pedir que sea corto para que nos dé tiempo. Nos quedan 3 temas y quiero que terminemos y ya, bueno, llevamos 1 hora y pico, entonces sí que me gustaría que fuerais rápido, pero 13, F14, digo, para darle salida también a algunas preguntas interesantes, pero que no dejemos de abordar los temas que habíamos planificado. Voy a hacer las 2 preguntas seguidas, y si queréis hacer una respuesta cortita o la omitís si no queréis responder. La Unión Europea, que tiene mucho que ver con esta reflexión de las últimas reflexiones que habéis hecho, ¿la Unión Europea tiene suficientemente peso para hacer algo significativo? Es evidente el interés de Estados Unidos, pero la Unión Europea no ha sido aún una potencia seria. Bueno, en este contexto geopolítico, y la cuestión es, ¿no es mayor el interés de Estados Unidos porque la Unión Europea esté en constante crisis que todo lo que pase con Rusia, o añadiendo a Rusia además de? Si queréis hacer una respuesta corta, porque ya habéis hecho algunas reflexiones muy parecidas, si queréis una respuesta cortita a estas 2 preguntas que van en la misma dirección, libremente, no hay problema, pero hacedlas cortitas, por favor. Quien quiera. Yo, como acabo de hablar, que hablen los demás. Ángel, dale. Yo creo que un poco lo que se ha dicho, es decir, que quienes pueden hacer algo o quienes tienen papel en ese sentido son principalmente Alemania y Francia. Es decir, la capacidad que tiene la Unión Europea es poca cosa, es decir, no hay una posición común, no hay, es decir, lo que se está viendo, Hungría va por un lado, Alemania va por otro, Polonia va por otro, los bálticos van por otro, es decir, no hay posibilidad de una posición consensuada en una cuestión así y tan complicada, y claramente quienes pueden hacer son Francia y Alemania, y están haciendo realmente hasta cierto punto. Lo que pasa, y es uno de los problemas y por los que está esta crisis, es que Rusia se ha hartado de Francia y de Alemania porque no consiguen implementar a Ucrania los acuerdos de Minsk, y lo que quieren es que lo hagan los estadounidenses. Entonces, esa es una de las cuestiones de las negociaciones. Muy bien. ¿Algún comentario más? Sí, bueno, está muy bien lo que ha dicho Ángel, y estoy totalmente de acuerdo con él. O sea, es que en esta crisis Europa, como Unión Europea, está absolutamente desaparecida, y por eso Rusia ha excluido a la Unión Europea, porque realmente la Unión Europea, aparte de que no tiene una política exterior común, a pesar de tener un alto representante, sabéis que la política exterior es competencia de los Estados miembros, pero además no tiene ni tiene visos de que se construya una autonomía militar, es decir, lo que se llamaba el ejército europeo, por mucho que digan. O sea, yo seguí la PESCO, la política de cooperación estructurada permanente, y el nuevo proyecto estratégico que decía que iba a seguir Borrell, pero no. La vez que estuvimos más cerca fue con aquello del Eurocuerpo, o sea, del ejército europeo, que era Francia, Alemania, España e Italia, y eso ya se disolvió, y el que estaba en Estrasburgo ahora es una fuerza de reacción rápida de la OTAN, o sea, otra vez de Estados Unidos. Mientras Europa no tenga una estructura militar que no dependa bajo mando militar de Estados Unidos, no tendrá capacidad de reacción, y mientras no unifique sus intereses globales que asuman todos los países, ¿no? Por eso yo veo que la Unión Europea, además, lo dicen mucho, no solo por su diseño, eso sería otro debate, ¿no? Pero su diseño de moneda única, no moneda común, que no haya una fiscalidad común, que no haya ni siquiera una fuerza militar estructurada, permanente y con capacidad expedicionaria, pues
pueden estar contados los días de esta Unión Europea, porque cada vez pintamos menos y vamos a pintar menos porque a Estados Unidos lo que más le interesa es que Europa se pelee con Rusia mientras ellos se dedican al Indo-Pacífico. Lo señaló y cambió la estrategia general de Estados Unidos Obama, y todos los diferentes presidentes lo han seguido continuando. Sí, de hecho, la pregunta, y de hecho, si queréis, la vamos a dejar al final, porque voy a plantear cuál es el escenario que veis y qué propuestas creéis que serían las mejores para España, Europa o el contexto. Precisamente Cobalite dice: ¿podría esta situación dar lugar a la creación de un ejército europeo? Que yo creo que apunta un poco a que muchas veces cuando se estira un chicle se dan las situaciones para que haya cambio, que no sé si esto es posible o no, pero si queréis pasamos, al final si queréis hacer reflexión en este sentido. Pero hay un tema súper importante que introducía Denis, que es precisamente el asunto de Ucrania como país estratégico en la distribución de la energía entre el este y el occidente de Europa, y no solamente eso, sino también con el Medio Oriente, ¿no? Incluso, digamos que tiene una posición estratégica que a lo mejor da cierta explicación a que Ucrania sea como un país como de mucho interés en la OTAN, etcétera. Entonces, ¿qué peso pensáis que puede tener el asunto del control de la distribución de energía entre Oriente y Occidente, en este caso, en el caso de Ucrania? Quizás, igual que en otros casos que la OTAN estuvo interesado, la energía es un elemento clave para ponerle muchas fichas a este país. El que quiera, no sé, el último que haya, el que haya más tiempo que no llevo, creo que ha sido tú, Denis. Si quieres terminar, terminando lo que tú ya empezaste a hablar con algún punto más que no nombraste. Sí, claro, Julián. Bueno, aquí, como he dicho, pues aquí también donde interconectan los intereses económicos de Rusia y Alemania con este proyecto de Nord Stream 2 y la infraestructura del transporte de gas del Oriente hacia el Occidente. Yo creo que es muy interesante que también el conflicto actual, o decir, la tensión actual ha coincidido con el tiempo del invierno, entre el invierno y es decir, el tiempo cuando el transporte de gas es el más crucial. Y también es muy interesante ver que los niveles de tensiones entre Rusia y Ucrania sobre el tema del gas siempre aumentan durante el tiempo del invierno. Es que esos conflictos del gas aparecieron casi cada 3 años, incluso antes, mucho más antes de la revolución de Euromaidan en 2014, durante los gobiernos de Yanukovych, durante los gobiernos de Yushchenko, los gobiernos anteriores. Es decir, la guerra del gas, o el conflicto del gas, y también ha sido ha sido este conflicto tradicional entre las autoridades en Kiev y autoridades en Moscú. No importa a qué dirección está mirando Kiev, a dirección de Unión Europea o dirección de Rusia. Y el intento, yo creo que lo que significa esta nueva fase de conflicto entre Kiev y Moscú realmente es un intento del gobierno de Zelensky y el oligarca Kolomoisky de tratar de conseguir términos más favorables para Ucrania en términos del transporte del gas. Es decir, que ellos entienden, ellos saben que Ucrania no va a servir como el gasconducto, como este puente por mucho tiempo, debido a la conclusión de Nord Stream 2. Yo también veo esta acción por parte de Zelensky como una acción de desesperación.
tratar de decir, tratar de consolidar cualquier apoyo o cualquier peso económico que Ucrania todavía tiene frente a Rusia. Ok, Ángel, ¿qué opinas sobre el peso del control de la energía, la distribución en todo esto? Bueno, pues como ha dicho el compañero, es algo muy importante y de hecho los alemanes llevan planeando esto muchos años. Es decir, si no voy mal, el Nord Stream 2, que es el 2 y hay uno, se anunció en 2010 o por ahí, ¿no? La cuestión es eso, que Ucrania ha servido como puente, ya no solo en el tema energético, ¿no? Sino también en cuestiones financieras, de relaciones, es decir, y después, de hecho, Bielorrusia intentó un poco como sustituir a Ucrania en este sentido y mostrarse como esa política multivectorial, ¿no? Que también llevaba Kazajistán. Pero evidentemente eso no ha salido bien. La cuestión es que el tema energético evidentemente es clave y como se ha dicho, Europa depende depende totalmente de Rusia. Otra cosa es que, por ejemplo, España no. España depende de Argelia. Y eso es un punto bastante importante, por lo cual podemos ver que España está dispuesta a jugársela un poco, ¿no? Enviando aviones de combate a Bulgaria, bueno, proponiéndolo, enviando barcos de guerra al Mar Negro, porque al final España en ese sentido no tiene nada que perder. Es decir, que son el 17% de las importaciones, ¿no? Por ejemplo, si no voy mal. Mientras el 47% vienen de Argelia. Entonces, por así decir, lo que ha pretendido el gobierno es como hacer una apuesta sin mucho riesgo, ellos creen, pero que evidentemente sabemos que puede tener mucho riesgo. Javier, estamos hablando de la importancia del tema de la energía, la distribución energética, Ucrania como país clave hasta este momento y qué papel puede jugar en este conflicto, y haciendo una rememoración histórica, es que siempre está el gas o el petróleo detrás de todo este tipo de acciones, ¿no? Hombre, todo el acopio de energía es fundamental, o sea, todo el país lo necesita, sobre todo si no lo tiene, para inyectar en su estructura industrial, económica y también en la vida, ¿no?, cómoda de sus ciudadanos. Y en el norte de Europa es también una necesidad no solo de comodidad, sino incluso de salud y de poder desarrollar la vida. Por Ucrania pasan gasoductos importantísimos en el acopio de energía de Europa, que llegan hasta el norte de Italia, que pasan por Chequia y Eslovaquia, por Alemania también, y por eso Rusia ha intentado, por el Nord Stream 1 y por el Nord Stream 2, que podría estar abierto en funcionamiento, de hecho ya está lleno. Lo que pasa es que se está esperando a una autorización del órgano regulador alemán, para no depender de los países por donde pasas, que pueden cortarte el acopio, o sea, la distribución de la energía que tienes. Por lo tanto, tiene mucho que ver, ¿no? Y estamos viendo quién está supliendo el gas, porque Gazprom está cumpliendo con los tratados de suministro de gas actualmente, pero los que suministran el mercado libre ha cerrado bastante el grifo, con lo cual nos ha afectado muchísimo en todo ese mercado loco diseñado por la Unión Europea, que es absolutamente marciano, y lo estamos sufriendo los ciudadanos de este país, ¿no? ¿Quién está supliendo de gas? Lo está supliendo Estados Unidos, que por medio del fracking, o sea, el gas de esquisto, ha podido por primera vez exportar su propio gas. Lo que pasa es que el gas licuado cuesta mucho dinero, y además vienen en barcos, y luego al llegar hay que regasificarlos. Y además, curiosamente, ahí España juega un papel importantísimo, porque la mayoría de las regasificadoras están en España, ¿no? Curiosamente, ¿no? De todas maneras, Estados Unidos no puede suplir actualmente a Rusia, no puede suplirlo, y de hecho ya estaba hablando en estos días con otro gran demócrata, que es el emir de Qatar, para ver si era posible suministrar a Europa, pero Qatar no lo va a poder hacer, ¿no? Rusia ahí tiene un gran elemento de peso para presionar en esta negociación con Europa, pero sobre todo con Estados Unidos, porque puede dejar a Europa. De hecho, de los yacimientos de que salen y nutren a los
Nord Stream son los mismos desde los que va a salir, que ya está en construcción, un gasoducto directamente a China. Y China es como Europa, necesita el acopio de energía y tiene la capacidad posiblemente de comprar todo el gas, ¿no? Por lo tanto, detrás de muchas, por desgracia, la mayoría de las conflagraciones, las guerras, las invasiones, las intervenciones, la destrucción de los países, tiene mucho que ver, como dices muy bien, con el acopio de energía, y en este caso Rusia es uno de los mayores exportadores, ¿no? Nosotros lo tomamos de otros lados, ¿no? Sobre todo de Argelia, de Guinea, de Estados Unidos también, ¿no? No tenemos ese problema, pero sí tendríamos el problema en el marco de todo ese mercado, ¿no? O sea, porque todo lo que pase va a repercutir, ¿no? Alemania y Europa se llevaba realmente, cuando tú lees a personas fuera de la propaganda, de la máquina de propaganda, de los todólogos, de los que saben de todo y no saben de nada, yo ayer leía que Europa, la Unión Europea, los países de la Unión Europea tienen cerca de 300.000 millones de euros invertidos en empresas rusas. Imagínate si hay esas grandes acciones y hay una ruptura de relaciones. O sea, la hecatombe económica para los países de la Unión Europea sería terrible, ¿no? Y se suma lo que estábamos hablando ahora del suministro de energía por parte de Rusia. Vale, nos quedan dos temas importantes. Bueno, sí, Denis, dale. No sé si querías comentar algo. También, pues, este último punto que ha dicho Javier sobre los intereses económicos europeos en Rusia, es muy importante notar cuál ha sido el efecto de las sanciones europeas y estadounidenses en Rusia. Pues el efecto de sanciones ha sido completamente contraproductivo. Es decir, por un parte, las sanciones, es decir, las sanciones recientes, las sanciones de los últimos 8 años, han producido un efecto político muy favorable hacia Putin y el Estado ruso. El Estado ruso es decir, logró endurecerse tras esas sanciones, pues, y también poder unificar varias fuerzas a su alrededor, las nacionalistas, las fuerzas, es decir, de la izquierda patriótica y otras, es decir, de las fuerzas políticas de la nostalgia soviética. Y también en términos económicos, las sanciones han dañado más a los mercados europeos que a los mercados rusos, porque hasta la pandemia de COVID-19, Rusia registró el nivel de inflación y el nivel de desempleo más bajo de su historia moderna, es decir, desde 1990. Así que este programa de sanciones y esta guerra económica ha sido completamente inútil en contra de Rusia, y lo que ha hecho es básicamente dañar a las industrias y los productores europeos. Dale, Javier, querías comentar algo. Un apunte pequeñito, ¿no? Porque cuando vino el primer paquete grande de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, afectó a España. España surtía de cítricos a Rusia y se estima en las organizaciones agrarias que se perdió entre 20.000 y 40.000 puestos de trabajo en el levante español, porque Rusia sustituyó esas exportaciones por otras en China, los países asiáticos y América Latina. Y eso nunca se habla. Nunca se habla. Las armas nucleares, en teoría, de Europa son las sanciones. Siempre está, no sé si os dais cuenta que la Unión Europea está sancionando a todo el mundo todo el rato, ¿no? Y como dice muy bien Denis, le sale el tiro por la culata. Antes hablabais de China, ¿no? Las relaciones de China y Rusia han sido tensas toda la vida, y precisamente por esa actitud podríamos decir agresiva de Estados Unidos y la Unión Europea, están mejorando a todos los niveles, ¿no? E incluso están preparando ese sistema alternativo al SWIFT de los intercambios financieros y bancos de desarrollo que no dependan de esa estructura del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Es lo mismo que pasó en Irak, ¿vale? A Irak lo destruyen, pero curiosamente la mitad de Irak ahora obedece a inspiración, o por lo menos
a colaboración iraní, ¿no? Lo cual a veces te planteas si a Estados Unidos le interesa ese caos o se pega tiros, ¿no? La Unión Europea se pega tiros en el pie y con las sanciones se lo ha pegado claramente porque además ha ayudado a Rusia a diversificar su economía. Bueno, hay una encuesta, ¿crees que España debe de enviar tropas? Quedan como 30 segundos para poder, si queréis participar, está a punto de terminar el tiempo, pero no quería cortar. De todas maneras, os pido, quedan 2 temas, os pido que seáis súper rápidos, porque ya no hemos pasado de un poco la hora corta. Bueno, ha salido un 91%, cree que España no debería participar enviando tropas. Bueno, más allá de eso, hay un tema que es muy recurrente y que todavía no hemos tratado, que es el tema de la desinformación. Y hablamos, por un lado, de la desinformación de los grandes medios de comunicación y, por otra parte, incluso de las plataformas digitales. Y es verdad que, por lo menos aquí en España, estamos muy occidentalizados, es decir, la soberanía digital estamos un poco limitados, es decir, que al final entramos en ese pack donde Facebook, Twitter, Google, ese es nuestro mundo, pero que Rusia sí que tiene otro tipo, o si ya hablamos de China, mucho más, otro tipo de redes sociales, plataformas, etcétera. Pensáis, primero, si hay neutralidad desde estas plataformas digitales. El otro día, por ejemplo, estuvimos con Nina Fina Genova y hablamos que, por ejemplo, RT, que un medio público ruso, le ponían la etiqueta de medio controlado por el Estado ruso, pero, por ejemplo, DW, que es un medio público alemán, no le ponían nada, o la BBC, ¿sabes? No sé si queréis plantear vuestra respuesta lo más corta posible. Primero, hay desinformación con los grandes medios, si queréis podemos hablar de España o a nivel global, y con las plataformas digitales, ¿pensáis si son neutrales o también participan de una manera directa o indirecta en este tipo de conflictos geopolíticos? No sé quién fue el último a hablar, Javier. Si quiere, Denis, empieza tú corto y intentar hacer respuesta cortita para que nos dé tiempo a tratar el último tema. Sí. Bueno, creo que sobre la cuestión de enviar tropas a Ucrania, bueno, ahí bueno, ya tenemos el ejemplo histórico de la División Azul y lo que pasó con ella. Así que creo que es hacer algo ¿no? Ya sabemos el resultado que tendría una acción drástica y totalmente estúpida por parte del Estado español. Es decir, aquí creo que existe un chiste entre Rusia sobre España, que la única guerra o el único conflicto que España ha ganado en los últimos 200 años ha sido el conflicto contra sí mismo. Así que esas misiones o aventuras bueno, ese lo perdimos también, ¿eh? Lo perdimos. Bueno, estoy hablando sobre el Estado actual, el Estado español actual, que está, sí. Lamentablemente sí perdieron. Bueno, respuesta corta: medios de comunicación, manipulación y Big Tech, si son neutrales en temas geopolíticos, que se nos come el tiempo. Bueno, obviamente, porque yo hasta ahora no he visto ninguna cuenta que dice medio controlado por Estados Unidos, medio controlado por Reino Unido, así que ha sido una guerra contra los medios rusos, ha sido muy evidente. Como he mencionado antes, pues la censura contra los canales rusos dentro de Ucrania, la censura, es decir, algorítmica contra los medios como RT, como Sputnik, así en la escena internacional. Y por supuesto, la propaganda constante en contra de Rusia por los medios liberales, por los medios corporativos, forma parte de esta nueva guerra cultural por parte de las élites económicas. Y realmente sirve en la manera similar preparar a la gente, preparar a las poblaciones de Europa y de Estados Unidos, de la manera similar como ellos prepararon la población para el conflicto con Irak en 2003. Pues lo que veamos ahora es este tipo de táctica, pero del nivel 2.0. Muy bien. Ángel, ¿qué opinas al respecto? Si quieres hablar de uno de los 2 temas y si quieres enfocarlo más en España, porque yo creo que habla más de ese contexto ruso, quizás más en el contexto de España. A ver, yo lo que señalaría es que directamente es que lo dicen los propios oficiales ucranianos. Es decir, esta semana lo estaba diciendo Danilov, que es uno de los oficiales del gobierno, que hay una histeria por parte de los medios de comunicación y en general en Estados Unidos y Reino Unido,
de propaganda que invita a una idea de que va a haber una invasión total y que va a haber una ocupación total de Ucrania, y que ellos dicen que eso es negativo, que esa histeria que están promoviendo es peligrosa, como lo están haciendo esos medios, es decir, el propio gobierno ucraniano. Después, evidentemente, no es de una sola parte, ¿no? Es decir, yo creo que lo sabrá mejor decir Denis, ¿no? Pero que yo sepa, los medios rusos también son muy nacionalistas en cómo cuentan las cosas, ¿no? En los principales canales de televisión, los presentadores, cómo plantean directamente muchas veces escenarios de guerra o tal y cual. Y ellos invitan de manera muy habitual a militares también a las televisiones, pero bueno. En general, creo que en ambos bandos siempre pues, va a haber propaganda, y es uno de los escenarios del conflicto al final. De hecho, si me hacía un paréntesis, una de las cosas que yo he estado viendo, que a mí me sorprende, lo que más se repite, de hecho, es como dos vídeos que yo he visto en ruedas de prensa del gobierno ruso. Una de ellas le pregunta por qué tienen ese ansia de querer invadir ahora a Ucrania. Y el ministro, creo que era el canciller, le decía, bueno, usted era de CNN, dice, usted se está equivocando porque primero no va a haber ningún tipo de invasión, y luego también estás poniendo el timing. Ahora es como una doble mentira. Ni la vamos a invadir ni va a ser ahora. Es como hay un interés que esto pase y ya está. Claro, Rusia y Ucrania dicen que no hay ningún problema, pero alrededor de Ucrania y Rusia están con ese mensaje principal de que hay una inminente invasión, conflicto entre ambos países, ¿no? Pero bueno, era un paréntesis porque es de las pocas cosas que he podido ver que a mí me han chirriado de si aquí no hay nada de lo que están diciendo es verdad. Luego uno nunca sabe si el gobierno miente o no, pero que ahora esto que tú hablas, Ángel, refuerza un poco que Ucrania dice lo mismo que Rusia, y el resto del mundo están hablando que entre los dos hay un problema, y a lo mejor entre los dos está todo bien, ¿sabes? Pero bueno, Javier. Evidentemente, el control del relato es básico, y los militares estadounidenses, y luego lo han aprendido todas las Fuerzas Armadas del mundo, entendieron que por la pérdida de control de información perdieron la guerra de Vietnam. No la perdieron en el campo de batalla, la perdieron en su retaguardia, porque viendo la amplificación de las masacres, de cómo era la guerra, propició un movimiento antiguerra global prácticamente dentro de Estados Unidos, y no hay que escatimar, por supuesto, la resistencia nacional de Vietnam. Entonces, a partir de ese momento, todos los medios se controlan. Está claro, ni la red es neutral, ni los medios son neutrales. Claro que los medios públicos de Rusia tienen una editorial a favor de Rusia, ¿no? Pero el problema no es ese. El problema no es ese, por mucho que nos cuenten la propaganda, y la propaganda de CNN, la propaganda de Deutsche Welle, la propaganda de la BBC, que también son medios públicos, la propaganda de las grandes compañías estadounidenses, nos toman por imbéciles, ¿no? O sea, en Alemania creo que se acaba de prohibir un canal de Russia Today. Los ciudadanos europeos, y españoles en este caso, tenemos el derecho a escuchar todas las versiones, y luego ya nosotros decidiremos. Esa era la teoría liberal, pero parece que se les ha olvidado completamente. Entonces, claro que funciona una guerra clara, porque además, hablo de España, ¿no? Frente a una uniformidad clara en la mayoría de los opinólogos y analistas, y en otros países como México, etcétera, etcétera, hay mucha gente que tiene ganas de escuchar otras cosas. Por eso el impacto de Russia Today, por eso la persecución sistemática hacia Russia Today, que es un medio que tiene claro su editorial, y luego, como no somos tontos, podremos decidir. Por lo tanto, para terminar, que has pedido una respuesta corta, evidentemente la guerra de quinta generación y la zona gris, como se denomina ahora, o las guerras híbridas, que parece que se lo inventó la OTAN, y precisamente se lo inventó un general ruso en la Academia de Ciencias Militares de Moscú. Ese concepto existe y forma parte de la propaganda. Sí, hasta la guerra de Cuba nos podemos retrotraer, y al Maine, etcétera, etcétera. Bueno, para hacer... Sí, ¿quieres comentar algo, Denis? Cortito, ¿eh? Una pequeña cosa. Sí, obviamente los medios públicos rusos y Russia Today también, obviamente, tienen su línea editorial al favor del Estado ruso, pero es muy importante notar algo. Que en Ucrania los canales rusos han sido censurados, han sido prohibidos varios actores y actrices rusos, están prohibidos, sus películas están censurados y prohibidos. En Ucrania, una gran parte del cinematógrafo ruso ahora está prohibido para mostrar
en cines o en la televisión, pero por otro lado en Rusia los canales ucranianos no están censurados. Los músicos, los actores, las películas ucranianas no están censurados, no están prohibidos en Rusia. Así que también es importante notar esto, mientras que muchos dicen que dentro de Rusia existe una guerra contra la expresión de la libre expresión y todo esto, pero cuando ponemos los dos países en contraste, el nivel de represión contra los medios privados independientes y contra las expresiones privadas culturales, veamos que Ucrania es un caso mucho peor que Rusia en esos términos. Buen apunte, porque como decía Javier, hay mucha hipocresía en este sentido de debates liberales, de la libertad de expresión y tal, y si es así como dice, que yo lo desconozco, bueno, creo que también es un dato súper relevante. Para cerrar, el cierre, me gustaría que hicierais una especie de vaticinio, si el conflicto va a ir más o por dónde van a ir los derroteros, y por otra parte, si tenéis una opinión personal de cuál sería la mejor salida al conflicto, si queréis desde el punto de vista de España, europeo o entre todas las partes, global, cuál sería un buen cierre del conflicto en la situación actual. Si quieres, Ángel, empiezas tú. Vale, a ver, yo como no soy parte del conflicto, pues realmente no puedo dar una explicación de cuál sería mi mejor solución, porque toda solución es partidista, pienso yo. Pero bueno, creo que aún así la situación actual, aunque tenga mucha tensión y haya mucha histeria, va a haber finalmente más negociaciones. Va a haber negociaciones en Turquía, como ya se está previniendo. Va a haber negociaciones en Berlín, va a haber negociaciones en París, y van a seguir habiendo negociaciones con Estados Unidos en Ginebra o en el país que sea. Por lo tanto, lo que va a haber es negociaciones muy largas, muy largas. Esto no se va a resolver en 2 días, evidentemente, y yo creo que es bastante posible que acabe habiendo un acuerdo. Aún así, esa posibilidad, evidentemente, está sujeto a la coyuntura, a lo que pueda ocurrir, a los vaivenes, y a que en un momento dado Rusia ya ha dicho reiteradamente que, uno, no va a invadir Ucrania, y dos, que sí que puede que haga algún tipo de respuesta técnico-militar o militar. Esto significa que, pues, por ejemplo, más despliegue de armamento, más despliegue de tropas. Esto se puede significar, yo pienso, quizá algún tipo de reconocimiento al Donbass. Como había dicho Denis, el Partido Comunista de la Federación Rusa había presentado una propuesta de debate para el reconocimiento de Donetsk y Lugansk, y yo creo que en el marco de que los rusos, una de las cosas que principalmente están señalando es que los acuerdos de Minsk están rotos y no se implementan, ellos pueden intentar implementarlos por la fuerza, de alguna manera, en el sentido de, aunque sea, entrar en el Donbass, por ejemplo, podríamos hablar. Pero bueno, yo aún así pienso que las negociaciones van a ser el camino que se va a seguir de manera general. Y claro, en ese sentido, en un sentido general, quizá la propuesta que más sentido tiene para muchos es lo que se ha dicho de la finlandilización de Ucrania. Es decir, hacerlo en un país neutral, como ha sido durante toda la Guerra Fría, Finlandia o Austria. Pero bueno, eso está abierto a cómo vayan en las negociaciones y ya se verá. Muy bien, Denis, ¿cuál es tu vaticinio de por dónde va a ir la evolución de este conflicto y cuál crees tú, tu opinión personal de cuál sería la mejor manera de cerrarlo o que fuera la vía de futuro para solucionar este conflicto? Bueno, yo como un ruso con apellido ucraniano creo en la imposibilidad de una invasión de Rusia a Ucrania. Es decir, esta palabra, esta frase que ha sido mencionada tantas veces en tantos medios por los gobiernos de Ucrania, perdón, por los gobiernos de Estados Unidos, por los gobiernos europeos, por varios políticos ucranianos. La verdad es que este fenómeno es decir, es tan absurdo para el pueblo ucraniano igual como para el pueblo ruso, porque esto básicamente significaría la invasión como nosotros imaginamos, una invasión con tropas, con tanques a un territorio que históricamente ha sido parte de esta historia común de los dos pueblos. Está considerado del nivel de absurdez más
más alto imaginable. Entonces, yo no creo que pase lo que pase, nunca habrá una invasión militar así de Rusia a Ucrania. Y eso es algo que está compartido por, sí, yo creo que la gran parte de los rusos y los ucranianos. Muy interesante lo que mencionó Ángel sobre este tema de la federalización de Ucrania, porque una de las propuestas por parte de los jefes de las repúblicas de Donetsk y Luhansk fue esta propuesta del cambio estructural sistémico de Ucrania, de un sistema, es decir, ahora presidencial centralizada, a un sistema más federalizado y también con una gran parte de autonomía para las dos repúblicas. Incluso que durante la negociación del acuerdo Minsk II, las dos repúblicas sí propusieron a incorporarse de nuevo a Ucrania en cambio del reconocimiento de autonomía y del estado especial de los dos territorios, y también acordando que los dos territorios pueden mantener sus propias fuerzas de seguridad. Es decir, esto de verdad sería la resolución más lógica de este conflicto, una resolución permanente. Y por supuesto, Crimea no puede volver al territorio ucranio porque el referéndum primero de la independencia de Ucrania, la independencia de Crimea y después de su incorporación a Rusia fue legítimo, porque más que 83% de la población en Crimea son rusos. Crimea realmente nunca formó parte del Estado ucraniano de una manera democrática. Hay que recordar que Crimea fue regalada a Ucrania por parte de Nikita Khrushchev en 1954, y también como un territorio autónomo. Y es un territorio que ha tenido derechos autónomos durante todo este tiempo, y que después decidió de una forma autónoma y de una forma democrática de unirse con Rusia. Entonces, el reconocimiento de Crimea y del voto popular de los crimeanos debería ser reconocido también. Muy bien. Javier, cierras el debate. Pues, a ver, yo no soy buen vaticinador, porque realmente hay demasiados elementos, ¿no? Yo lo que espero, y me congratulo de que siga las conversaciones, es importantísimo que se mantenga. Mientras se mantenga, yo creo que va a haber tranquilidad, esa medio tranquilidad que tenemos. Yo espero que sea derrotada esa facción que existe dentro del poder estadounidense, muy cercana al Atlantic Council y otros think tanks, que es rusófoba y que es la que está espoleando todo eso, porque hay partes también del establishment de Estados Unidos que le interesa dedicarse a China, lo cual también es una mala noticia, porque vamos a desescalar en un lado para escalar en otro, en el mar de la China Meridional, que igual que pasa en el Mar Negro, ¿no? ¿Qué miedo tienen? Cuando yo hablo con militares, el miedo es cuando hay un enjambre de capacidades militares desatadas, se puede dar un error que puede producir una guerra. La historia está, por desgracia, lleno de esas chispas que producen luego, o esos detonantes que producen luego una conflagración regional o incluso mundial, como se llamó a las guerras en Europa, ¿no? Espero que pase eso, ¿no? Espero. Lo deseable sería unos grandes acuerdos otra vez para desescalar, ¿no? Desescalar, sobre todo, dar garantías de seguridad a Rusia, que la OTAN se esté quietecita, no hace falta que crezca más, se reconozca a Rusia, que la Unión Europea abandone esa idea atlantista de rusófoba y tienda la mano a su vecino que le suministra energía, y vayamos a acuerdos de no proliferación nuclear y de limitación de armas, de todos los niveles, armas nucleares tácticas, de teatro y estratégicas. Y luego a España pedirle, ¿no?, que por una vez recupere esa diplomacia neutral y que nuestros ministros no pasen por el Departamento de Estado y luego vengan aquí y repitan como papagayo
precisamente para echar gasolina al fuego, ¿no? Qué bonito sería ver otra vez a España, que fue además sede de muchas cumbres de paz, que ayudó en los procesos de paz de Latinoamérica en los 80 con las guerrillas, que estuviera otra vez con propuestas de paz. Eres aliado, no eres subalterno, ni un lacayo. Puedes pertenecer a la OTAN, pero abogar también por una desescalada sin lanzar tus pocas capacidades que tenemos en nuestra armada o en cualquiera de nuestros 3 ejércitos, ¿no? Ojalá pase eso y ojalá nos sintamos orgullosos de la diplomacia de nuestros ministros de Asuntos Exteriores. Ojalá. Bueno, pues nada, justo, mira, son las 10 en puntos, que es la hora que solemos acabar. Hay algunas preguntas súper interesantes que estaban en el chat, pero no quería, hemos forzado mucho la máquina porque incluso habíamos planificado que íbamos a acabar antes, pero aprovecho agradeceros a todos. Ángel, es decir, aparte de Ángel, que viene de Descifrando la Guerra, yo quiero recomendar que lo veáis. Yo lo sigo para informarme de temas de geopolítica, veo mucho su Twitch, veo mucho sus redes sociales, hablan de manera muy frecuente de estos conflictos que luego al entenderlo, es decir, al verlos entiendes muchas otras cosas y que evidentemente están fuera de los más media. Por lo tanto, muchas gracias, Ángel, y mi recomendación para Descifrando la Guerra, que hacéis un trabajo súper interesante. Denis, que también lo podéis seguir en El Ciudadano, también en Jacobin América Latina, también aprovecho para dar las gracias y recomendarlo. Y también Javier Couso, la segunda vez que estás aquí, bueno, también darte las gracias y recomendarlo que lo sigáis en sus redes. Así que ha sido un placer, espero que hayáis estado cómodos. Yo desde luego he aprendido un montón, creo que la conversación con diferentes puntos de vista, pero no, por lo menos hemos hablado, no ha habido interrupción de palabras, etcétera, así que para mí, bueno, también agradeceros en ese sentido. Así que nada, espero que en otra ocasión también podamos vernos. Un placer. Encantado. Venga. Mucho gusto. Chao, chao. Muchísimas gracias. Gracias por la suscripción. Muchísimas gracias.